Bueno, este video vamos a tratarlo de hacerlo más corto. Tiene que ver con dos textos. eh, Uno de Rodríguez Molas, El negro en el Río de la Plata, que tiene que ver con la esclavitud en el Río de la Plata. Y el otro, una cuestión de género, El mayo de las mujeres, de Wexler y Sosa. ¿No? Nosotros llamamos este encuentro, esta clase, la sociedad durante el proceso revolucionario, ¿no? Y básicamente los sectores populares. Apuntamos a entenderlos, ¿no? Cómo afectó el proceso revolucionario, ¿no? A partir de mayo de 1810 a estos sectores subalternos, ¿no? Los grupos indígenas, en el texto de Rato, los sectores populares o la plebe, con el texto de Di Meglio, las mujeres, que es otro sector subalterno, ¿no? En cuanto a los derechos, el de Wexler y Sosa, y los afrodescendientes, ¿no? Los esclavos, en el texto de Rodríguez Molas. Bueno, este último, eh, cuando hablamos de esclavitud, con frecuencia se califica de buena la situación que tenían los esclavos en el Río de la Plata, eh, en comparación con otras regiones, ¿no?, de América, y que en la Asamblea del año 13 desaparece la esclavitud. Bueno, nada es más exacto que eso. Hubo un mejoramiento de la situación con la Asamblea del año 13, pero no desaparece totalmente la esclavitud. Desde el aspecto jurídico, el esclavo era considerado una cosa, ¿no? Eh, y esta condición de esclavo se obtenía por línea materna. El hijo de un esclavo era esclavo a pesar de que su padre fuese blanco, por ejemplo. Estamos hablando ahí de un mulato. Ser blanco significaba tener los privilegios de poder llegar a la administración colonial, al comercio, a la educación, y todo esto era vedado a los negros, los mulatos y los ambos. Si eras blanco y tenías ascendencia negra, judía o morisco, también era un agravo, porque estamos hablando de una sociedad totalmente racista y rígidamente estratificada. Eh, bueno, desde los inicios de la conquista, España importó mano de obra servil, ¿no? Trajo esclavos al continente. Y principalmente provenían del Sudán Occidental, la costa de Guinea y del Congo, pero también trajeron del Sudáfrica y de la isla de Madagascar, ¿no? Ahora, la legislación española prohibida la entrada de africanos que sean maometanos, ¿no? Eh, pero el contrabando y la entrada por el Brasil hizo que hubiera en el Río de la Plata esclavos con influencia árabe, sin embargo. La corona pondría en manos de comerciantes, los llamados asentistas, ¿no?, porque tenían una papeleta de asiento de esclavos, la tarea de abastecerse en sus dominios ultramarinos de la mano de obra esclavo. Es decir, no lo hacía la corona, sino que le daba ese permiso a comerciantes particulares. El cruce al Atlántico se realizaba en unos veleros que se llamaban tumbeiros, ¿no?, por la palabra tumba, que era una palabra portuguesa, y no llegaba vivo el 30 o el 40%, estamos hablando del siglo XVIII. Es decir, moría entre el 30 y el 40% de los esclavos que venían en ese viaje ultramarino, que era totalmente infrahumano, lo habrán visto en películas. Cuando se llegaba al puerto, los funcionarios reales cobraban, bueno, los impuestos correspondientes, y en señal de conformidad lo marcaban, ¿no?, con un metal rojo vivo, como se marca un animal, con el carimbo. Bueno, esta costumbre se deja sin efecto a fines del siglo XVIII, sin embargo. Y las difusas fronteras que había, ¿no?, entre la zona española y portuguesa, en el norte, no sé, la banda oriental, Uruguay, provocó el ingreso ilegal de esclavos, ¿no? Obviamente con la complicidad de las autoridades reinales, ¿no? Colonia de Sacramento
que hoy es la ciudad de Colonia, en Uruguay, pasó de manos portuguesas a españolas, ¿no? Y ese constituía un centro del contrabando en el Río de la Plata. En 1750 quedó sin efecto el monopolio inglés para comercializar, ¿no? Esclavos al Río de la Plata, ellos tenían el monopolio, y serían los españoles peninsulares que participen de este comercio, ¿no? Primero la corona concedía los permisos para comercializar a particulares, y luego con el Reglamento de Libre Comercio de 1778 se liberalizó el comercio, pero debían ser en buques de bandera española. Eh, 2 años después, eso se extendió permiso para las naciones neutrales, ¿no? A fines del siglo XVIII coincidía, tengamos en cuenta que coincide con la revolución industrial inglesa, y es que los ingleses empiezan o comienzan una campaña para abolir la esclavitud, ¿no? Ustedes entiendan que la burguesía inglesa no lo hacía por razones humanitarias, sino que radicaba esto en la necesidad que tiene el sistema de mano de obra libre y asalariada, donde los trabajadores son capaces de consumir lo que uno produce. Entonces, Carlos IV, el rey de España, amplió la libertad, ¿no?, de venta de esclavos en respuesta a estas tentativas abolicionistas inglesas y el temor de perder un negocio importante y las fuentes de abastecimiento que había en África. Las ganancias eran extraordinarias, ¿no? A fines, por ejemplo, dice que a fines del siglo XVIII un esclavo se pagaba en las costas del Brasil entre 90 y 120 pesos. ¿No? En Buenos Aires el doble valía, y en Lima el triple. Por eso era un negocio redituable para quienes tenían permiso para el tráfico de esclavos, ¿no? El comercio se realizaba de la siguiente manera, ¿no? Era un sistema inglés. Es decir, los españoles traficaban el cuero seco, ¿no? Lo llevaban a España. Con el dinero se compraba manufacturas, se dirigen a las costas de África, digamos, trocaban estas manufacturas para adquirir esclavos, y estos eran llevados a América y obtenían dinero, ¿no? Digamos, eso se lo denominó un sistema triangular. Luego empieza una decadencia en la trata de esclavos con la crisis del orden colonial, ¿no? Y además, por ejemplo, las guerras napoleónicas, que interrumpen el negocio y el comercio de esclavos, recién, digamos, 2 años después de la Revolución de Mayo, el gobierno de Buenos Aires prohíbe, por ejemplo, el ingreso de naves esclavistas en el Río de la Plata, ¿no? Hay toda una crisis de la trata de esclavos. Como le dije, no termina no se termina con la esclavitud, este proceso revolucionario. Sí hay algunos avances en el abolicionismo, pero la esclavitud dura hasta fines del siglo XIX en lo que es la Argentina, ¿no? Pero las tendencias abolicionistas, o al menos en parte, ¿no?, llega como dijimos anteriormente, con la Asamblea del año 13, que plantea que todo esclavo que se introduzca desde el extranjero queda libre. Bueno, esto obviamente generó quejas de los portugueses. Entonces, ¿por qué? Porque muchos se escapaban, ¿no?, de la frontera, cruzaban Provincias Unidas del Río de la Plata, listo, libre. Entonces la Asamblea hace una salvedad, que aquellos esclavos que venían de Brasil no eran esclavos, sino que eran devueltos a los amos, y más tarde, digamos, deja entrar extranjeros que vienen con esclavos, que vienen en calidad de sirvientes. Y obviamente los extranjeros después los vendían, ¿no? Eh, Ahora, la participación de los esclavos en la guerra de la independencia fue crucial, ¿no? Y no solamente en la guerra de independencia, sino en las guerras civiles. Y esto contribuyó a la población negra en el Río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en el interior, ¿no? En las décadas del 20 y del 30 hay decretos y contradecretos de prohibición de ventas de esclavos,
que esto quiere decir que todavía existen, ¿no? Que introducen esto, digo, los extranjeros y los venden. En mayo del 39, por ejemplo, gobernaba Rosas, el gobierno de Rosas firma un tratado de cooperación con Gran Bretaña, en donde el país se comprometía a terminar con el tráfico de esclavos, por esto que yo decía de los ingleses, de la mano de obra asalariada que le convenía, ¿no? En base a la revolución industrial que estaba desarrollada. En las colonias españolas, los blancos despreciaban los trabajos manuales, era cultural, ¿no? Ser criollo, blanco nacido en América, te posicionaba socialmente por encima de los mestizos, los negros y los indios, y, eso motivó a muchos peninsulares españoles, ¿no? Pobres, trasladarse al Nuevo Mundo, porque por más que seas pobre, te posicionaba socialmente. Para el español peninsular o para el español americano o indiano, nobles son aquellos que no tienen descendencia moros, judíos o negros. Para la obtención de cargos públicos, vos tenías que presentar testigos y árboles genealógicos que demuestren tu nobleza y la ausencia de la llamada mala sangre o mala raza entre tus ancestros de 3 generaciones, ¿no? Había una concepción racista y un falso rumor muchas veces que cuestionaba el origen español de una familia, y eso bastaba para difamarla. El nombre mulato viene de mula, que es la mezcla de forma despectiva, ¿no? Que hace alusión a la mezcla entre un caballo y un burro, ¿no? La mula. La estructura social posicionaba al blanco en la cima de la sociedad y el negro era la base, ¿no? El esclavo afrodescendiente. Este no tenía posibilidad de movilidad social por medio del matrimonio, era ilegal, el mestizaje era ilegal, ¿no? Pero sin embargo se daba. Era más frecuente en la campaña que en la ciudad, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVIII, digamos, migraron del interior muchos mestizos, mulatos, ¿no? O venían del centro y del norte de lo que hoy es la Argentina, migraron a lo que es las Pampas, ¿no? Y esos son los gauchos descienden de ese mestizaje, y estos trabajaban en faenas rurales principalmente, aunque eran libres, algunos negros, tenían normas muy rígidas, ¿no? Normas legales. Estaban tutelados, no podían portar armas, no podían andar libremente por la noche, a las mujeres se les prohibía andar bien vestidas, con joyas, eh, y también los castigos corporales eran más duros para los negros que para los blancos, ¿no? Los azotes, sin necesidad de que haya un sumario, un juez, que actúe un juez, nada por el estilo. La Revolución de Mayo no se preocupó directamente de mejorar las relaciones entre amos y esclavos, pero sí comenzó un proceso de mejoramiento en las condiciones de estos últimos, ¿no? Como decíamos en la Asamblea del 13, a pesar de su espíritu, los castigos corporales siguieron aplicándose, y esta costumbre perdura hasta el fin del siglo XIX, ¿no? La educación también era impedida a los negros. Cuando hablamos de la vida cotidiana en Buenos Aires y el interior, el trabajo doméstico estuvo a cargo de los esclavos. Vivían en la misma casa del amo y sus hijos, ¿no? Esclavos, se criaban con los pibes blancos, con los chicos del amo, y las mujeres esclavas, bueno, debían acompañar a misa, a la ama, todas esas cosas. Los esclavos también, muchos tenían un dinero, compraban y alquilaban, ¿no? Los esclavos, como para generar un redituable, algo. Si tenían un oficio era mejor. Los comerciantes, los funcionarios, los hacendados se constituyen los principales propietarios de esclavos. Gran parte de los trabajos que realizaban en las estancias los realizaban los negros. Solo las tareas, como por ejemplo las yerras, ¿no? Los apartes, los estancieros contrataban, ¿no? A criollos y mestizos para hacer esas tareas, ¿no? Y ahora, cuando se produce la expulsión, los jesuitas
también tenían en sus estancias mano de obra esclava. Y mucho cuando se produce la expulsión de los jesuitas, esos esclavos siguieron perteneciendo a esas, no me sale la palabra, a, a esas, a esas misiones no, a esas, bueno, a los franciscanos, a los dominicos, siguieron siendo esclavos de esas, bueno, no me sale la palabra. Los esclavos libres desempeñaban generalmente los trabajos artesanales, ¿no? Carpintería, zapatería, los esclavos y los negros que eran libres, ¿no? Herrería, peluquería, albañilería, ¿no? Trabajos manuales que estaban mal vistos por los blancos. Bueno, a fines del siglo XVIII existía una población blanca marginada, sin ocupación fija, muy importante, ¿no? Antes, estamos hablando de antes de la Revolución de Mayo. Y comienza a haber medidas represivas, pues el robo de las estancias era habitual, ¿no? Entonces, se le empezó, represivas en el sentido de que había que ocuparla a esta gente, ¿no? Bueno, y eso da lugar a la crisis del sistema esclavista, porque había que generar mano de obra calificada, o no calificada, sino asalariada, mejor dicho, y eso genera que el esclavo parece ser, era caro ya mantener un esclavo, te convenía contratar a alguien y pagarle porque al esclavo había que darle comer, casa, vivienda. Ahora, la guerra de independencia y la necesidad de soldados da cierta solución a este aumento de la población sin actividad fija también, sin embargo, ¿no? Como decíamos, la Asamblea 13 determinó la libertad de vientres, es decir, se acordaba la libertad de todo niño nacido con posteridad al año 1813. Pero cuando se reglamenta la ley, se desvirtúa el espíritu de la misma. Los nacidos a posteridad del 1813, estos pibitos, continúan bajo la protección de los amos hasta los 20 años. Eso se lo denominó derecho de patronato. Recién en 1852, con la Asamblea Constituyente, ¿no? En la Constitución, se da libertad a todos los esclavos que quedan. Y, como decíamos en la Guerra de Independencia, la necesidad de hombres hizo enrolar esclavos en los ejércitos patriotas, ¿no? La infantería de los esclavos era determinante, ¿no? En estos ejércitos. Más de una cuarta parte de las tropas eran esclavos. Las autoridades revolucionarias confiscaban esclavos a los españoles, ¿no? Que estaban del lado de la corona, y a los criollos los indemnizaban, sacaban, ¿no? Por ejemplo, gran parte del ejército de los Andes estaba formado por esclavos. San Martín nunca dejó de reconocer el valor de los pardos y morenos. En un primer momento él quiso reunirlos con los blancos, pero este espíritu racista hizo que los tuviera que separar en batallones de negros y pardos, ¿no? La guerra contra el indio también fueron utilizados negros y morenos, Rosas, Urquiza, Mitre, los caudillos, ¿no? Y los últimos que lucharon fue en la guerra del Paraguay, dice la historia, y ahí sobreviven muy pocos en el Río de la Plata. Y ustedes se pueden fijar que, por ejemplo, en lo que es la Argentina en general, comparándolo con el Uruguay, ¿no? Hay una menor cantidad de afrodescendientes, pero sin embargo hay en el interior los pelos rizados, vos te das cuenta, pero también tiene que ver con la mezcla que hubo. Quizás el criollo no tuvo ningún problema de mezclarse y eso generó que vaya desapareciendo el esclavo. Con respecto al otro texto, el Mayo de las Mujeres, bueno, el texto dice que la participación fue más importante de lo que conocemos por los libros de historia, ¿no? Desde la conquista americana, la resistencia estuvo encabezada por mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, nombra a María Bartola, que es considerada la primera historiadora mexicana, ¿no? Escribió sobre la resistencia de las mujeres aztecas cuando se produce la conquista de México.
Ahora, en las insurrecciones de fines del siglo XVIII en Perú, Tupac Amaru y el Alto Perú, de Tupac Katari, que ya explicamos, se destacaron sus esposas, Micaela Bastida, Bartolomé Narcisa, también Teresa Quispe, Gregoria Pasa, ¿no? Y estas mujeres estaban al mando de tropas, por ejemplo. También en la reconquista y defensa de Buenos Aires, ¿no? Tras las invasiones inglesas de 1806 1807, también se destacaron mujeres. Por ejemplo, en un parte, Napoleón, digo, Santiago de Liniers nombra a Manuela Pedraza, es Manuela la tucumanesa, ¿no? Porque venía de Tucumán, que esta mujer mató soldados y robó un fusil, inclusive se lo mostró. Y bueno, y por su valor él la nombró alférez. También se destacó en las invasiones inglesas Martina Céspedes, que junto a sus hijas capturó a 12 soldados ingleses, ¿no? Que habían entrado a un lugar. Nada, los capturaron y le dieron también una medalla. Y eso habla del valor de las mujeres. Después el texto se separa entre el Alto Perú y el Río de la Plata, ¿no? Y el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, tiene muchísimas mujeres que se destacaron en la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, acá, a ver si podemos mostrar algunas. Yo creo que tengo algunas fotos, espera, ¿eh? Bueno, acá está Juana Zurduy, ¿no? Ahora vamos a hablar de ella. Después, bueno, Teresa Bustos de Lemoyne fue otra. Qué complicado que es esto, Dios. Y esta, por ejemplo, Casimira de Usos y Mossi, también se destacó en el Alto Perú, y los bolivianos la tienen como... Y hay otra que tiene inclusive un monumento, eh, Vicenta Juariste de Guino, ¿no? El juntista de La Paz, ¿no? Cuando se formó esa junta el 25 de mayo de 1809, la tipa tenía una fábrica de pólvora. Eh, Nada, y cuando se produce, por ejemplo, el alzamiento en Chuquisaca, antes de la Junta de Paz, la audiencia escribe, ¿no? Que acudían a la plaza gentes de ambos sexos y de todas las edades, ¿no? Se ve la mujer ahí participando de esa asonada, digamos. Y una vez que fue sofocado el movimiento, varias mujeres fueron proscriptas, ¿no? Por ejemplo, esa Teresa Augusto de Lemoyne, que se le confiscaron todos los bienes y fue desterrada con sus hijos, ¿no? Eh, se le hizo caminar no sé cuántos kilómetros. Después Casimira de Usos y Mossi también fue amordazada públicamente cuando pasaban, ¿no? Los revolucionarios que iban a citar al cartel, ella los alentaba, y bueno, nada, sufrió castigos, se le confiscaron bienes, fue amordazada. Y cuando dijimos en La Paz, el movimiento juntista, se destacó esa mujer Vicenta Juariste de Guino, ¿no? Bueno, ella fue declarada heroína por Bolívar, ¿no? Otros que intervinieron también en esos sucesos de La Paz fuera Simona Manzanera, creo que la nombra, entre otras. Todas sufrieron castigos, destierros, humillaciones. Como decía antes, Vicenta había armado en su casa una fábrica de municiones, ¿no? También en Potosí, las hermanas Cuisa, ¿no? Eran emisarias y correos, y los realistas las azotaron y las ahorcaron en la plaza central. Pero algunas mujeres pelearon junto a sus esposos, como por ejemplo Juana Zurduy, que habíamos nombrado, siendo la única mujer que condujo caballería y estuvo al frente de tropas. Por ejemplo, formó un ejército de 10.000 indígenas, muchas de ellas mujeres, y obtuvo algunas victorias. Bueno, Manuel Belgrano la nombró teniente coronel del ejército, auxiliar de Perú. En el campo de batalla perdió a su esposo Padilla, sus 4 hijos, inclusive fue a batallar estando embarazada y arrebató, dicen las crónicas, un pabellón enemigo, ¿no? Bueno, a pesar de todas estas historias,
la historia la sigue omitiendo, ¿no? Por una cuestión de género. En el Río de la Plata, bueno, cuando se funda la Sociedad Patriótica, por ejemplo, en 1812, participaron muchas mujeres que ponen el gancho ahí, firman, y solamente se la conoce a Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que es otra de las mujeres. A ver, acá tengo algunas del Río de la Plata, esperemos, esperen. Bueno, acá está Mariquita Sánchez de Thompson, esperen que no apareció, no sé cómo hago, ahí está, ¿no? Esa. ¿Quién más está? Bueno, acá se ve, porque se la conoce más que nada porque cuando en su casa fue anfitriona de cuando se cantó el himno por primera vez. Eh, y otra muy conocida es esta, que está acá, ¿cómo se hace esto? Eh, la capitana, ¿no? Llamada así, la capitana. Que también en el ejército, ¿no? Bueno, como decíamos, el ejército del norte con Manuel Belgrano, eh, esta que se llamaba María Remedio del Valle, ¿no? Llamada también la capitana, luchó en Huaki, hizo el éxodo jujeño, luchó en Tucumán, luchó en la batalla de Salta, bueno, y después luchó y perdió en las batallas de Vilcapullo y de Ayohuma, y cuentan, ¿no? Sus compañeros de guerra que la tipa alentaba, levantaba heridos, ¿no? Ahora, nunca hubo una biografía y un monumento para María del Valle. Recién ahora se la está rescatando con esto de- de la cuestión de género, ¿no? Y además muchos murieron en la pobreza. Hay una anécdota que eh, Piamonte la ve a una mujer mendigando, una mujer grande, y dice, usted es la capitana, usted luchó conmigo, bueno, ahí le dieron como un subsidio del Estado, ¿no? Pero muchas de estas mujeres, eh, la historia las hace, las hizo morir en el olvido. Otra heroína fue Macacha, ¿no? Se cumplieron 200, 199 años del fallecimiento de Martín de Güemes, que Machaca era la hermana de él, que cuando muere él lo matan en 1821, ella siguió resistiendo al norte, ¿no? De las tropas realistas que querían seguir avanzando, ¿no? La guerra de la independencia en el Alto Perú termina en la batalla de Ayacucho, en 1824. Y en el ejército de San Martín, una mujer que se hizo pasar por un hombre, Pascuala Meneses, ¿no? También debía ocultar su condición de mujer para poder luchar. Bueno, a pesar del ocultamiento existe un papel muy importante de las mujeres en la historia de la independencia. Bueno, eso es el texto, así que nos vemos.